Hello, everybody. Good evening to you all. Hola a todos, buenas noches para todos ustedes. So first of all, my name is Ryan. Primero que nada, mi nombre es Ryan. I'm a Access Consciousness Certified Facilitator from Malaysia, Soy un facilitador certificado de Access Consciousness de Malasia, a place that is far, far, far away from all of you. un lugar que está muy, muy, muy lejano de todos ustedes. It's like 10 a.m. here. Son mis 10 de la mañana aquí. So thank you, Bruno, for asking me to do this Zoom with you all Gracias, Bruno, por pedirme por hacer este Zoom con todos ustedes about those noises or voices in your head. acerca de esos sonidos o voces en tu cabeza. Sometimes it's noises, sometimes it's voices. Muchas veces van a ser sonidos, muchas veces van a ser voces. And since this topic got you here, you probably have capability to hear those voices. Y como este tema te atrajo acá, probablemente algunos de ustedes tienen esas capacidades de escuchar esos sonidos o esas voces. But for most people, when they hear those voices, they actually think they are going crazy. Pero la mayoría de las personas cuando oyen esos sonidos o esas voces, realmente piensan que se están volviendo locos. Sometimes it can be a clear voice telling you what to do. Muchas veces puede ser una voz muy clara que te dice qué es lo que tienes que hacer. Sometimes it's a lot of voices and then it's like overwhelming you and then so it's a noise. Muchas veces son muchas voces y eso puede ser muy abrumador, lo cual se transforma en un ruido. You could be hearing other people's thoughts. Puedes estar escuchando cómo las personas hablan. You know, for example, sometimes let's say you just finish a meal, you are not hungry. Por ejemplo, digamos que tú has acabado una comida en la que no estabas hambriento, But in your mind, there's a thought like, I really want to eat that. pero en tu mente tú piensas que realmente quieres comer eso. Yeah, you are probably hearing someone else talk. Algunas veces puedes estar escuchando que alguien más está hablando. I just had that yesterday. It was so intense for me. Yo tuve eso ayer y fue muy intenso para mí. My mind kept having this voice like, okay, I want to eat that. I want to eat that. I want to eat that. Mi mente escuchaba en mi cabeza esta voz que dice, quiero comer eso, quiero comer eso, quiero comer eso. And then I asked my body, hey, body, do you want to eat that? My body's like, no. Y luego le pregunté a mi cuerpo, cuerpo, ¿tú quieres comer eso? Y mi cuerpo así como, yo no quiero comer eso. So this is why it's very important to ask, who does that belong to? Y es por eso que es tan importante preguntar, ¿a quién le pertenece esto? This is a question that I believe most of you have heard in an access class, but no one really want to use this tool. Esta es una pregunta que estoy seguro que muchos de ustedes habrán escuchado en una clase de Access, pero sé que también que muchos de ustedes no les gusta usarla. People, okay, so just let me know. Does anyone here have not heard about who does that belong to? ¿Alguien aquí no ha escuchado acerca de a quién le pertenece esto? Or is that everyone have heard about that? ¿O todos han escuchado acerca de eso? I would assume I so. think, I think everyone has Yeah. heard Okay, about it. so then my next question is, how often do you use that? Mi siguiente pregunta es, ¿qué tan a menudo la usas? Or is it that when you have something like a thought or maybe some emotion or maybe a feeling, you just automatically assume it's yours? O cuando tienes alguna emoción o algún sentimiento o algún pensamiento, automáticamente asumes que es tuyo. I have someone said that she used that often. Great, awesome. Alguien dice que la usa muy a menudo. Cool, eso está muy grandioso. But at the same time, there are so many people, even though they have been doing access for many years, they avoid asking who does that belong to. Pero hay muchas personas que inclusive han estado haciendo Access por mucho tiempo y han estado evitando usar la pregunta de a quién le pertenece esto. Because they actually don't believe that they can be that aware. Porque realmente no piensan que puedan estar tan conscientes de todo. Okay, so everywhere that you go into this belief that you can be that aware and pick up all the thoughts, feeling, emotions from everyone, will you please describe all of that, please?
Entonces, todos los lugares donde tú piensas que no puedes estar así de consciente y te mantienes tomando todos los pensamientos, sentimientos y emociones de todos, puedes destruir y descrear ahora. Right, wrong, good and bad, part and part, all nine shorts, boys, Acertado, poets, and equivocado, beyond. bueno, malo, por y por todos los nueve cortos, chicos, pobres y más allá. Okay. Um, so use that a lot. It will actually give you a lot of freedom. Por favor, úsenla, les va a dar un montón de libertad. If you have more questions about that, feel free to ask me. Si es que tienen alguna pregunta con respecto a esa pregunta, siéntanse en libertad de preguntarme. Other than that, we also hear the points of view, the sounds from those entities. Y además de eso, también escuchamos los puntos de vista que suenan de esas entidades. Okay, so what do I mean with that is you could be hearing another person's thought, and you could also hear another being's thought, a being without a body. ¿A qué me refiero con esto? A que tú puedes estar escuchando el pensamiento de otra persona, pero también puedes estar escuchando el pensamiento de otra persona que no tiene un cuerpo. And for some people, this is even harder to believe. Y para algunas personas a veces esto puede ser inclusive más difícil de creer. It also depends on where you are, like the cultural point of view. También depende mucho de dónde estás, como por ejemplo los puntos de vista y la cultura. Um, at some places, there are a lot more entities. Hay algunos lugares donde hay muchas más entidades. And I wonder when I say entities, what pop up for you in your mind? Y me pregunto cuando yo digo entidades, ¿qué es lo que surge a tu cabeza? How many of you have conflictual points of view about hearing entities? ¿Cuántos de ustedes tienen puntos de vista conflictivos acerca de escuchar entidades? It's like it's like you have a yes and you have a no. It's like you want to you believe it, but you also don't think it's true at the same time. Es como que tienes un sí y un no, y es como que quieres creer que sí, pero a la vez no lo crees, como que quieres escucharlas y a la vez no lo crees. Because a lot of us we have bought into points of view, like for example, ghosts are not real. Porque muchos de ustedes nos hemos comprado puntos de vista, como por ejemplo que los fantasmas no existen. And you also see a lot of people because of they have awareness about entities, they are kind of crazy. Y hay muchas personas que tú has visto que como ellos están conscientes de las entidades, se ven They un poco locos. they are like oversensitive to whatever they are aware of. Muchos de ellos son sobresensibles a cualquier cosa de la que están conscientes. So sometimes that makes us go into the resistance like, no, I don't want to have anything to do with that. Y muchas veces eso crea que entremos en esta resistencia de que no, yo no quiero saber nada de eso. And sometimes, well, I would say a lot of time, people try to appear normal. Y muchas de las veces, o bueno, mejor dicho, muchas veces, Oh, let me start. las personas tratan de parecer normales. Okay, I guess I would start from here for today because I can sense more energy here. Oh, aquí voy a parar un poco porque aquí puedo encontrar más energía en ustedes. Okay, how many of you, even though you know you are definitely not normal, but you try so hard to appear normal? ¿Cuántos de ustedes están totalmente seguros de que no son normales, pero tratan con todas sus fuerzas de parecer normales? You hope that people don't judge you. You hope that people would accept you. Esperas y tienes la esperanza de que la gente no te va a juzgar o tienes la esperanza de que la gente te va a aceptar. So if you sense something that is considered not normal, you'll be like, no, 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 no. I cannot talk about that. I want to maintain my normal image. Entonces, si es que tú te das cuenta de algo que no es normal, tú dices, no, 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 no puedo hablar de eso porque va a afectar mi imagen de normal. Give it up. Renuncien a eso. You are not normal. No son normales. If you are normal, you wouldn't be here in this Zoom. Si fueras normal, te aseguro que no estuvieras en este Zoom. Every time you try to be normal, that's the most boring time in your life. Cada vez que intentas hacer, cada vez que intentas ser normal es el momento más aburrido de tu vida. If you want to be normal, you have to make you have a lot of problems just like all those other normal people.
Si tú tratas de ser normal, tienes que inventarte un montón de problemas como todas esas otras Uh, personas normales. so all the energies that you have used to suppress your weirdness, and meaning Todas suppress las the real energías, you, please describe and create that. todas las energías que has estado usando para suprimir tu rareza, lo que significa suprimirte a ti, podemos destruir y descrear. Right, wrong, good and bad, power and part, all nine shorts, boys, poets, and beyonds. Acertado, equivocado, bueno, malo, por todos los nueve cortos, chicos, pobres y más allá. So everywhere that you could sense entities, you could hear entities, but because you want to be normal, you have to suppress your awareness. Will you please describe and create that as well? Todo donde podías sentir entidades, escuchar entidades, pero no podías decir nada porque tenías que parecer normal, lo puedes destruir y descrear. Right, wrong, good and bad, power and part, all nine shorts, boys, poets, and Acertado, equivocado, bueno, malo, por todos los nueve cortos, chicos, pobres y más allá. everywhere that your parents want you to be normal, they wish that you could be normal, and you give in. Will you please describe and create that as well? Todo donde tus papás querían que seas normales, querían que seas normal, deseaban que seas normal y tú te rendiste ante eso, puedes destruir y descrear. Right, wrong, good and bad, power and part, all nine shorts, Acertado, boys, poets, and equivocado, beyonds. bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobres y más allá. And those of you that are parents, everywhere that you wish your children to be normal, instead of let them be themselves, will you please describe and create that as well? Y todos ustedes que son padres y desean que sus hijos sean normales, en lugar de permitirles que sean todo lo que son, lo que verdaderamente son, lo pueden destruir y descrear todo eso ahora. Right, wrong, good and bad, power and part, all nine shorts, boys, poets, and Acertado, beyonds. equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobres y más allá. Okay, so how many of you now you feel lighter? You feel like you have more space? ¿Cuántos de ustedes se sienten más ligeros y como que tuvieran más espacio? Ah, awesome. Yeah, cool. Muy bien, sí, bien, muy bien. Yeah. So when you want to be normal, you really have to use your energy against you. Cuando tú tratas de ser normal, ¿realmente estás usando tu energía en contra tuyo? I see some questions here. I will answer those questions later. Veo algunas preguntas aquí que voy a responderlas despuesito. Um, so seeing entities and hearing entities is actually not wrong. Ver entidades y escuchar entidades realmente no está equivocado. In fact, it's not even something that you have to learn. Es más, ni siquiera es algo que tienes que aprender. So I think a lot of you know that in Access, we have this specialty class called Talk to the Entities. Y creo que muchos de ustedes saben que en Access tenemos esta especialidad que se llama Hablando con las entidades. So for some people, their point of view is like, okay, so I'm going to attend this class and then I will learn to talk to the entities. Entonces muchas personas piensan que van a asistir a esta clase y van a aprender a hablar con las entidades. That's not entirely correct Eso no está totalmente correcto, because seeing entities, sensing entities is actually something that you naturally can be. porque verdaderamente ver entidades y sentir entidades es algo que naturalmente ya lo haces y eres. So for example, those of you that have children, do you notice that sometimes your children, your kids, they are like talking to nobody? Por ejemplo, algunos de ustedes que tienen niños, ¿se han dado cuenta que muchas veces sus niños parece como que estuvieran hablando con nadie? They could be at a corner at the house, looking at a place with nobody, and then from their expression, it looks like they're talking to someone. Ellos están tal vez en una esquina de la casa y están hablando con una esquina que no hay nadie, pero por su expresión parece que estuvieran hablando con alguien. Of course, the adults don't understand that. Absolutamente los adultos no entienden eso. And of course, the adults very often have fear. Y por supuesto que los adultos muchas veces tienen mucho miedo. Oh, and the adults have very logical mind. Y los adultos tienen una mente muy lógica. Children, they don't have a strong logical mind. They are still sensing. Los niños no tienen una mente lógica fuerte. Ellos aún están sintiendo cosas. The adults, we try to make everything logical and definable. Los adultos siempre estamos tratando de hacer todo lógico y definible.
So the adults, the parents would say things like this to the children, like, hey, why are you talking to nobody there? There's no one there. Entonces los adultos van a decirle cosas a su niño como, ¿por qué estás hablando con eso si no hay nadie ahí? And then the kid would align and agree with that point of view. Y luego el niño se va a alinear y aceptar con ese punto de vista. So in the kids' world, it's like, okay, my mom said I shouldn't see anyone here. I shouldn't talk to anyone here. There's nothing here. All right. Entonces el niño dice, bueno, mi mamá dice que no debería hablar con nadie o no debería ver a nadie aquí, así que no veo a nadie, está bien. So that's the point of view that we have that make us start to shut down our abilities in this area. Y ese es el punto de vista que tenemos, que hace que empecemos a apagar nuestras habilidades en esta área. And sometimes it's the other way around. Y muchas veces es al revés. It's not that the parents give us points of view. No es como que los padres nos den puntos de vista. When we were kids, we were very aware. Cuando éramos niños, nosotros estábamos muy conscientes. The kids could sense the parents having worriness. Los niños podían sentir o percibir que sus padres tenían esta pesadez. For example, the parents like, why my kid is talking to nobody? Do we have ghosts in the house? Por ejemplo, como, ¿por qué mi hijo está hablando con nadie? ¿Acaso hay fantasmas en mi casa? So parents have fear, Entonces los padres tienen miedo and the children like, oh, I don't want my mommy and daddy to be afraid. y los niños dicen, oh, yo no quiero que mi mamá y mi papá tengan miedo. From this moment onward, I will not talk to them. I will not see them anymore, just to make my parents feel comfortable. De ahora en adelante no voy a volver a hablar con ellos, no voy a volver a verlos solamente para que mis padres estén cómodos. How many of you, this is what you did? ¿Cuántos de ustedes esto es lo que hicieron? Just to make sure you don't freak out your parents, you use your energy to shut down your abilities to make you normal. Solo para asegurarte de que no espantes a tus padres, usaste tu energía para apagar tus habilidades y hacerte normal. Can we now start to release those energies and claim back your natural ability? Podemos ahora empezar a liberar esas energías y habilidades y empezar a reclamar nuevamente tus habilidades naturales. Oh, right, wrong, good and bad, POC and POC, all nine shots. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Okay, so now just to give you an example of children, they sense entities and we do as well. Para darte un ejemplo, los niños sienten entidades y nosotros también lo hacemos. Now, the problem with closing your abilities to sensing them is even if you close your abilities to sense them, the entities, they are still there. They are everywhere. Ahora, el problema es que sin importar si es que tú apagas tus habilidades, las entidades van a seguir ahí. Whether you like them or not, whether you have fear or not, they are still there. Ya sea que te gusten o no, ya sea que tengas miedo o no, ellas siguen ahí. So if you could sense them, Si es que tú puedes sentirlas and if you have the willingness to talk to them and interact with them, y si tú tuvieras la disposición de hablarles y de vincularte con ellas, if they are affecting your life, you could clear them. si es que ellas están afectando tu vida de cualquier forma, tú podrías hacer una limpieza de ellas. And if they would like to contribute to your life, you could receive them. Y si es que ellas quisieran contribuir a tu vida, tú podrías recibir de ellas. Receiving their contribution is a much bigger topic and it's out of the scope for tonight. Recibir su contribución es un tema mucho más grande y la verdad es que se escapa de lo que podemos hablar hoy. For this Zoom, I would say I would do a group entities clearing later. Por este grupo, yo diría que podemos hacer una limpieza grupal de entidades luego. And very likely you are going to sense a difference. You will sense less noise. Y tú muy sutilmente te vas a dar cuenta que sientes menos ruido. Okay, and all right, let me do it right now. Es más, lo voy a hacer ahora.
So everyone now pay attention to whatever you feel right now or whatever in your mind right now. Así que por favor, todos ustedes pongan atención a lo que sea que estén sintiendo ahora o donde sea que estén. Sometimes you don't really hear voices, but it just gives you a feeling like unease. Muchas veces no es que escuchas voces, pero tienes esta sensación de dificultad, de disfacilidad. So now I will do the entities clearing. Así que ahora voy a hacer los aclaradores de entidades. It's actually very easy. You can do it yourself as well. Realmente es muy fácil, todos ustedes pueden hacerlo. So all the entities with you or around you, Así que todas las entidades contigo o alrededor de ti, whether you sense them or not, don't worry. ya sea que te des cuenta de ellas o no, no Okay, te preocupes. cool. So entities through who you are, through who you are before that, and through who you are before that, through who you are before that, through who you are before that, and through who will you all be in the future. Así que entidades, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Verdad? ¿Quiénes eran antes de eso? ¿Quiénes eran antes de eso? ¿Verdad? ¿Quiénes eran antes de eso? ¿Verdad? ¿Quiénes eran antes de eso? Y verdad, ¿quiénes todas ustedes serán en el futuro? If you're trying to use your mind to understand this, you'll be like, what are you talking about? Si es que tú estás tratando de usar tu mente para entender esto, vas a estar como, ¿qué chingados está hablando? But do you sense like something just like got lifted or disappeared from your body, from your mind? Pero te das cuenta que algo acaba de hacer como un shift, como que algo acaba de cambiar o como que algo se acaba de aligerar, tal ya sea en tu cuerpo, en el entorno o en tu cabeza. Okay, let me do the second version of this. Ahora déjame hacer la segunda versión de esto. So all the entities, through what are your jobs, and through what were your jobs before this, through what were your jobs before this, and through what were your jobs before that, and through what will your jobs be in the future. Entonces, todas las entidades, ¿verdad? ¿Cuál es su trabajo? ¿Verdad? ¿Cuál fue su trabajo antes de eso? ¿Cuál fue su Right. trabajo antes de eso? ¿Cuál fue su trabajo antes de eso? ¿Verdad? ¿Cuál será su trabajo en el futuro? Okay, cool. Now, do you sense the difference now and about 2 minutes ago? Ahora, ¿verdad? ¿Sientes alguna diferencia entre ahora y 2 minutos antes? Yeah. See, it's that easy. It takes like 1 minute to clear those entities. Es así de fácil, toma como aproximadamente 1 minuto limpiar todas las entidades. Yeah, awesome. Um, so, okay, now do you sense less thoughts in your head? Ahora, ¿sientes menos pensamientos en tu cabeza? For some people, it's like even less noise with their ears. Para algunas personas inclusive es menos ruido en sus oídos. Oh, and someone said that he or she was feeling headache today and now it's gone. Yeah, great. Algunos de ustedes, alguien dice que se sentía un poco odiada en el pasado, hoy y ahora, perdón, dolor de cabeza hoy y ahora el dolor de cabeza se fue. So sometimes what people think is a problem is actually not a problem, but actually the awareness of entities. Entonces, muchas veces las personas piensan que tienen un problema, pero realmente no es un problema, es simplemente que están conscientes de entidades. So 20 minutes ago, let's say you didn't believe that you could sense entities, Entonces, digamos que hace 20 minutos tú no pensabas que podías sentir entidades, but actually you were still sensing them. pero aún así las estabas sintiendo. You just didn't know you were sensing them. Tú simplemente no sabías que las estabas sintiendo. So that you let the points of view that the entities have or the energies that entities have to affect you. Entonces permites que todos los puntos de vista y las energías que las entidades tienen que te afecten. And now after we clear them, suddenly you have more space, less noise. This is a proof that you were sensing them. Y ahora luego de limpiarlas, tú tienes más espacio, menos ruido. Esto es una prueba de que tú estabas sintiéndolas. Okay. So yeah, you are not crazy. You sense entities. Entonces, sí, no estás loco, simplemente sientes entidades. Oh yeah, speaking about the need to be normal,
Oh, cierto. Hablando de la necesidad de ser normal, You don't have to go and tell everyone that you could sense entities, no tienes por qué decirle a todo el mundo que sientes entidades, but at least be truthful to yourself that you sense entities and don't judge you. pero, pero puedes ser honesto contigo mismo en que sientes entidades y no juzgues y no juzgarte a ti mismo. Okay, so I guess I will take some questions here. Can you read some of them for me? Ok, entonces creo que ahora voy a tomar algunas preguntas. Yes, I can read them. Let me see. Let me see. Here it says, how can I guide my teenage daughter to know how to use the ability that she has with entities? Aquí dice, ¿cómo puedo guiar a mi niña pequeña a que, cómo puede usar sus habilidades que tiene con las entidades? This is a great question. Thank you. Esta es una gran pregunta, gracias. This is also a very big question that I don't think I can handle it all tonight, Y esta también es una gran pregunta que no creo que pueda abarcar todo esto esta noche, but I will give you a quick story here. pero te voy a contar una historia muy rápida aquí. So Shannon O'Hara, she is the founder of this program, this specialty thing called Talk to the Entities. Entonces, Shannon O'Hara es la fundadora de esta especialidad que se llama Hablando con las entidades. Some of you have heard about her, some of you maybe have not heard about her. Algunos de ustedes tal vez han escuchado de ella y algunos de ustedes tal vez no. So she is Gary's stepdaughter, and Gary is the founder of Access. Y ella es la hijastra de Gary y Gary es el fundador de Access. When she was a kid, she sensed entities. She sensed entities her entire life, actually. Cuando ella era una niña, ella sentía entidades. Bueno, la verdad es que ella sentía entidades toda su vida. So Gary has many businesses, and one of the businesses is about antique. Entonces, Gary tiene muchos negocios y uno de sus negocios es acerca de antigüedades. So one day, Gary brought back one piece of antique and put at his home. Entonces, un día Gary trajo una pieza de antigüedad y la tuvo en su casa. And when Shannon saw that antique, Shannon was like, ah, she freaked out. She so, quote unquote misbehaved. Entonces, cuando Shannon vio esa antigüedad, ella como que se vuelve loca y gritó, ¡ah! Y es como que se portó mal. So Gary didn't make her wrong. Gary asked her question. Pero Gary no la hizo incorrecta, no dijo que estaba mal. Gary le hizo una pregunta. Gary asked her, okay, what are you sensing here? Gary le preguntó, ok, ¿qué estás sintiendo aquí? And then so Shannon said, there's someone there. ¿Qué hay alguien? Y luego Shannon dijo, ¿qué hay alguien ahí? So Gary asked Shannon more questions to guide her to acknowledge her awareness. Entonces Gary le hizo muchas más preguntas a Shannon para que ella reconozca que está consciente. For example, it's like, okay, you see someone, is it a male or is it a female? Entonces le decía cosas como, por ejemplo, ok, tú ves a alguien, ¿es un hombre? ¿Es una mujer? Can you talk to her? ¿Puedes hablar con ella? Like ask her what's her name. ¿Puedes preguntarle cuál es su nombre? So Gary was guiding Shannon to acknowledge her awareness and also to use her awareness. Entonces Gary estaba guiando a Shannon para que ella conozca su conciencia y también para que use su conciencia. And long story short, after Shannon talked with that entity and then that entity went away. Y para cortarles las historias, luego Shannon habló con esa entidad y esa entidad decidió irse. Shannon actually wrote about this story in her book, Talk to the Entities. De hecho, Shannon escribió acerca de esta historia en su libro, Hablando con las entidades. If you are interested in the full story, please read that book. Si estás interesado en la historia completa, por favor, lee el libro. Now, the thing here is Gary didn't make her wrong. Y la cosa aquí importante es, Gary no la hizo incorrecta. Gary didn't request her to be normal and fit into this reality. Gary no le pidió que por favor sea normal y que por favor encaje en esta realidad. But for most parents, they will be like, are you crazy?
Pero para la mayoría de padres, ellos serían como, ¿estás loco? So let's say if this is a normal family with normal parents, Entonces, digamos que esto fuera con padres normales, una familia normal. the parents would tell the kid, shut up, there's no one there. El padre le hubiera dicho, hey, cállate, no hay nadie ahí. Or something like, you think too much, you are crazy. O le hubiera dicho alguna cosa como, tú estás loca. Or maybe in Asia, maybe the kids got punished physically, maybe. O en lugares, o en lugares como en Asia, el niño podría haber sido golpeado, castigado físicamente. So if that happened, the kid will be like, all right, whatever that I'm aware of, I'm wrong. I shouldn't have that awareness. Entonces, lo que sea que hubiera pasado, ese niño hubiera pensado, ok, de lo que sea que estoy consciente, estoy incorrecto, entonces no puedo volver a tener esta conciencia. So this is why a lot of people, they grew up in a family like this, and then they now don't trust themselves anymore. Y eso es porque muchas de estas personas que han crecido en familias de este tipo ya no confían en sí mismos. In fact, they even have fear about trusting themselves because they think that they would be wrong. De hecho, ellos tienen miedo a confiar en sí mismos porque piensan que estarían equivocados e incorrectos. So everything that got brought up in your world, when I gave you that story, that example, Entonces, todo lo que surgió en tu universo cuando te conté ese ejemplo and everywhere that now you cannot trust you, y todo donde ahora ya no puedes confiar en ti because you are afraid that you would be wrong, porque tienes miedo de que estarás equivocado and no one sense what you sense, and people make you wrong. y como nadie siente lo que tú sientes, las personas te pueden hacer incorrecto. Let's destroy and create all of that. Podemos destruir y descrear todo eso. Right, wrong, good and bad, pop and pot, all nine Acertado, shorts, equivocado, comments bueno, and malo, stuff. por todos los 9 cortos, Hmm. chicos, pobats y más allá. Okay, so as I said, this is parenting is a big topic, and talk to this is a big topic. So that's the best I can answer you for tonight. Ujú. Entonces, la paternidad es un tema muy grande y hablando con las entidades es un tema muy grande. Entonces, digamos, esto es lo máximo con lo que puedo ayudarte esta noche. But the key thing here is to help your children to acknowledge that they have awareness and they are not wrong. Pero la clave aquí es ayudar a tus hijos a que reconozcan que ellos están conscientes y de que no están equivocados. They will grow up being someone very different with confidence and self-trust. Ellos van a crecer con una confianza totalmente diferente y con autoconfianza. Okay, cool. ¿Ok? Cool. Someone has her Would- hand up. Yeah, do you want the question with the hand up? Sure. Okay, Paulette? Hi, how are you? But I have to see you this way, you know? Okay, now No, it's Ah, tengo que sorry. verte de este And lado. sorry if you're seeing me no. like kind of blurry. It's just that my phone broke today. No, It's it's funny okay. because it Discúlpame si broke. me ves It's un kind poco it's borrosa, kind pero of mi teléfono casi se rompe hoy. perdón, no sabía que si ibas a traducir mi pregunta también. Si Yo voy puedes a hablar hacer un más lento ratito, o entonces. sea, si es que hablas en inglés, me das un chance de traducir y así, ¿ya? Yeah. Yeah. Súper. The funny thing is that it broke today while I was passing next to a cemetery. Lo chistoso es que hoy pasó esto cuando estaba pasando al lado de un cementerio. Okay, so I don't know if you're going to be able to answer me because you're being like avoiding kind of the like most advanced stuff, but I still want to give it a try. Sure. No sé si vas a poder facilitarme ya que has estado evitando un poco las cosas avanzadas, pero igual lo voy a intentar. Okay, so I've been like, well, long story short, I've been like a whole through process through my entity awareness, but now like the main question is, I know that they need me or that I can help them, but I've been like kind Wait. avoiding them. Ok, he estado como lidiando mucho con esto de mi conciencia de las entidades y pues bueno, ahora me doy cuenta que ellas como que me necesitan. So
I've been avoiding them like a lot all this year, but there's things happening to me that I know it's them, you know. I know Yo he that they estado are como like, evitándolas mucho este año y han estado pasándome muchas cosas que sé que son ellas. I know they are them. I know some my pains, my allergies, my depression, the things, everything. I know they are them. I know they Sé que want son ellas. my Mi attention. dolor, mis alergias, mi depresión. Sé que muchas cosas de esto tienen que ver con ellas. But um I I I don't know how, I think, or I don't want to like handle that because I have a lot going on. But they Pero la verdad still. no sé cómo o no sé si quiero lidiar con eso porque tengo muchas cosas sucediendo. So I don't know what to do for them to like keep to stop them for being like, hey, pay attention to me. Like, I don't know if they want to help me, I don't know if they don't want to help me, but they are like, hey, hello, I need you, please help, please, I want to do this for you, please, like all the time, all hours, and Entonces no sé I cómo just hacer can't para deal with that right detenerlas de now. que pasen todo el tiempo diciéndome, hey, préstame atención, hey, por favor, préstame atención, préstame atención. Y es como que están todo el tiempo así, no sé cómo hacer que se detengan. Okay. So yeah. So, do you make you wrong for that? Ok, entonces tú te haces Not anymore. incorrecta por eso. Okay, good. Not No, ya anymore. no. And so what if you talk to them? Entonces, ¿qué tal que hablas con ellas? I've been avoiding doing my business hours too. Yo he estado evitando hacer mis horas de oficina Yes. también. You are not answering my question. So my question is, what if talk to them? Ajá. Tú no estás respondiendo a mi pregunta. Mi pregunta es, ¿qué tal si es que hablas con ellas? Um, it it expands me actually, but I Yes. don't know what I've done Realmente, with it. So realmente me expande, no sé por qué no lo he hecho aún. are you really avoiding talking to them, or what you are really avoiding is expansion of your life? ¿Realmente estás evitando hablar con ellas o lo que estás evitando es la expansión de tu vida? And also to avoid the expansion of your greatness. Y también evitar la expansión de tu grandeza. Mhm. Ujú. So you see, a lot of people, they learn a lot of tools, but they don't use it. It's not really because of the tools, but they are avoiding the expansion of their greatness. Hay muchas personas que han aprendido acerca de las herramientas y no la están usando, pero realmente no tiene mucho que ver con la herramienta, tiene que ver con que están evitando la expansión de su grandeza. So I would How say, do I stop that? How can I? What can I do? well, in this case, this will be a really ¿Cómo big puedo detener eso? question. I Sorry. know. Um, to make it simple for tonight for everyone, Mhm. Para hacerlo fácil para hoy, para todos, my suggestion is run a clearing like this. mi sugerencia es corre un proceso como este. How much energy are you using against you? And we'll destroy and create all of that. ¿Cuánta energía Yes. estoy usando en mi contra? Y puedo destruir y descrear todo eso. Okay. When you don't trust you, you are using your energy against you. Cuando tú no confías en ti, estás usando tu energía en contra tuya. When you have tools that you can use that will expand your life and you choose not to, this is where you use your energy against you as well. Cuando tú tienes herramientas y no las usas, estás usando tu energía en contra de ti todo el tiempo. Holding on to all the drama and traumas and not changing them, this is also a way of using our energies against ourselves. Aferrándote al Yeah. trauma y al drama y no usando las herramientas es una de las cosas que usamos también en nuestra contra. So, and proving that you are normal is also a way of using your energy against you. Y además probar que eres normal también es otra forma de usar tu energía en contra tuyo. Let's destroy and clear all of that, please. Podemos destruir y descrear todo eso. Right, wrong, good and bad, power and part. Oh, nice. Acertado, equivocado, bueno, malo, And por beyond. todos los 9 cortos, chicos, pobres y más señas. How much energy are you using against you every day and ¿Cuánta all the energía time? estás usando en contra tuyo todos los días, a toda hora? And you are not the only one. Y no eres la única. Let's destroy and clear all of that. ¿Podemos destruir y descrear todo esto?
Right, wrong, good and bad, POC and POD, all nine short sports, progress. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, probats, inocentes. How much energy are you using against you all the time and to suppress your greatness? ¿Cuánta energía estás usando en contra tuyo todo el tiempo para suprimir tu grandeza? Everything that is, will you please destroy and create? Todo lo que eso sea, podemos destruir y descrear. Right, wrong, good and bad, POC and POD. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, probats, inocentes. What's going on? Everyone's getting lighter and lighter. Thanks to your ¿Qué question. está pasando? Todos están aligerando y aligerando y aligerando. All right. So that's my suggestion for tonight because I cannot take everyone's Yeah, time. I know. Entonces, esa es Thank mi you so sugerencia much. por esta noche porque no puedo abarcar mucho más. Gracias, Yeah. gracias. All Ok. right. I'm not so sure how much time we have. I will let you handle this, Bruno. Tell me how many Maybe the last one. Okay, This question okay. that is hand up. Okay, Okay. Rebe. Hola, muchas gracias. Hola. A ver, es una pregunta cortita. Y es This sobre is a short question. qué herramientas podemos usar cuando identificamos que es una entidad, pero reaccionamos con miedo. What tool can I use when we identify that it's an entity, but we react with fear? Y el Okay. ejemplo personal que me pasó es, yo pinto, My personal example is that I usually paint y pintaba tranquilamente, y el momento que me di cuenta que tal vez era una entidad que yo percibía, porque al ver el cuadro sentía que me estaba mirando. and I was painting and I suddenly realized that maybe it was an entity because when I was painting and looking at the paint, I felt like someone was looking at me. Me bloqueé Then I blocked myself. y percibo que es el miedo de la potencia que puede tener. Entonces, esa es la And pregunta. I perceive that is the fear of the potential that it can have. So that's the question. Well, there are some conclusions here that you have. Bueno, hay algunas conclusiones aquí. So, okay, so some of you have learned some tools about dealing with entities. Some of you, maybe you are new. Algunos de ustedes tal vez han aprendido algunas entidades, algunas herramientas con respecto a entidades y tal vez algunos de ustedes son nuevos. With the remaining time that we have tonight, I will just give you some basic information. Con el tiempo restante que tenemos esta noche te voy a dar información muy básica. Most entities that you sense, they don't really have anything special that they want to do with you. All they need is you to click. La mayoría de las entidades que sientes no tienen algo especial que requieran de ti. Lo único que necesitan es que las limpies, que las liberes, que las facilites. Just because you can sense them, it doesn't mean that they have something to do with you, and it doesn't mean that you have to do something with them. El hecho de que las sientas no significa que tiene algo que ver contigo y no significa que tú tengas que hacer algo. Just like you go out and then you see so many people, but they are basically irrelevant to you. They are like strangers. Es como cuando sales y ves a tantas personas fuera, pero realmente son irrelevantes para ti porque son todos extraños. If you think you need to talk to everyone that you see, you will go crazy. Si tú piensas que tienes que hablar con todas las personas que ves, te vas a volver loca. Okay, so with entities, it's the same. You just have to realize that, okay, I see them, but hey, they are irrelevant. Y con las entidades es igual. Simplemente te das cuenta que las ves, pero realmente son irrelevantes. And so I would say at least 85% of the entities that you encounter, they have nothing to do with you, at least. Y yo podría decir que al menos el 85% de las entidades que encuentras no tienen nada que ver contigo. So you can clear them. Entonces puedes facilitarlas, limpiarlas. And for some entities that they would like to communicate with you directly, Y para algunas entidades que quieren comunicarse contigo directamente, for whatever reason, por cualquier razón, sometimes it's people that you know this lifetime that they have passed away.
Muchas veces son personas que tú conoces de esta vida que han muerto. It could also from a different lifetime that you don't know them this lifetime. Puede ser también de otras vidas que tal vez en esta vida no los conoces, But energetically, the connection and the relationship is still there. pero energéticamente la conexión y la relación aún se mantiene. For example, it could be a lover or family members from a different lifetime. Puede ser un amante o familiares de otras vidas. So in this case, you talk to them. Entonces, en este caso, puedes hablar con ellos. But even talking to them, it doesn't mean something complicated. Sometimes they just want to say goodbye. Pero inclusive el hablar con ellos no es algo complicado. Muchas veces ellos solo quieren decir adiós. They want to say goodbye so that they can go away, Ellos quieren decir adiós para que puedan irse, so that they don't have to be stuck in this time and space. para que así no tengan que estar atrapados en este tiempo y espacio. But if you react, Pero si tú reaccionas, by the way, react will never make you powerful. por cierto, reaccionar nunca te va a hacer poderoso. It will never give you any choice. Can you repeat that? Sorry. It will never give you any choice. You are just reacting. Reaccionar nunca te va a dar nada de elección. Solo It's estás like, reaccionando. I don't want to know. Simplemente es como, yo no quiero saber. So the entities will be like, hey, I want to tell you goodbye so that I can go, and they are stuck. Entonces la entidad simplemente quiere decirte, oye, solo quiero despedirme porque estoy aquí atorado. Okay, so now everyone, whether you have learned and talked to entities before or not, it's irrelevant. Let me do something quick with you all. Entonces todos ustedes, ya sea que hayan aprendido algo de hablando con las entidades antes o no, déjenme hacer algo con todos ustedes. So everyone drop all your barriers. Por favor, todos ustedes, dejen caer todas sus barreras, Relax your mind. relajen su mente, Don't try to analyze this. no trates de analizar esto, Go into your awareness as best as you can. entra en tu conciencia lo mejor que puedas. How many beings from a different lifetime that you know, they want to say goodbye to you now? ¿Cuántos seres de otras vidas que conoces quieren decirte adiós ahora? All you need to do is just relax and receive the goodbye. Solamente tienes que relajarte y recibir su despedida. If your mind is still very strong, don't worry. Okay, you cannot do this Si tu wrong. mente aún está muy fuerte, no te preocupes. If you want, you can also say goodbye to them, like, okay, all of you, goodbye. Y si tú deseas, también puedes decirles adiós a todos ustedes, como, hey, todos ustedes, ok, adiós. Energetically send them a message. You all can now go. Bye. Energéticamente, envíales el mensaje diciendo, ahora ya pueden irse. Chao, chao. Ciao, ciao. Chao, chao. Do you sense that there is the lightness and relaxation in your world now? ¿Te das cuenta que hay una ligereza y relajación en tu universo ahora? Yeah, so it's not that complicated. You just have to receive. Exacto, entonces no es ¿Dónde? tan complicado, simplemente tienes que recibir. Someone says sadness, yeah, no worry. I mean, someone leave you, that's normal, okay? Exacto, si es que alguien te deja, está ok, no hay problema. You can poke and pot the feeling, or maybe get your bus Ay, run. bueno, if you todo have su not. cuerpo, por favor. Luego puedes potpokearte el sentimiento si tienes náuseas o puedes pedir a alguien que te corra tus barras. So, and of course, there are some entities that they really want to talk to you, and that's more complicated. Y bueno, también hay entidades que realmente quieren hablar contigo y eso no es complicado. And some entities, maybe they want to contribute to you. Y algunas entidades quieren contribuirte. They could be a family members that would really want to contribute to you. Pueden ser familiares que realmente quieren contribuirte. Or maybe you did something good for them and then they want to contribute back to you. O puede ser que tú hiciste algo lindo por ellos y ellos quieren devolverte esa contribución. But that's way more than what I can handle tonight in this 1 hour. Pero eso es mucho más de lo que puedo manejar en esta hora. So in Talk to Entities 2.5 day beginning class, Entonces, en la clase de Hablando con las Entidades de 2 días y medio, el comienzo,
You will learn the tools to deal with that. Vas a aprender todas las herramientas para lidiar con ello. And it's not just about learning the tools, it's also to clear the limitations that we have about the spirit world. Y no solo es aprender las herramientas, sino también es limpiar todas las limitaciones que tienes con respecto al mundo espiritual. When you don't function from reaction, when you don't have fear, then you can now use the tools to create your life greater. Cuando tú ya no funcionas desde la reacción y ya no funcionas desde el miedo, puedes usar las herramientas para crear tu vida. Okay, so if you have the tools, use the tools. And if the entities just want to be cleared, clear them. Y entonces, si tienes herramientas, usa las herramientas. Y si las entidades solo quieren ser facilitadas, facilítalas. And next month, I'm going to, how do you say that your city again? Your city, Quito? Quito. Quito. Okay. So next month I'm going Quito, to but Quito sounds good. Yes. Yeah. For the first time in this lifetime. Entonces, el próximo mes estaré yendo a Quito por la primera vez en esta vida. Thanks to Bruno for inviting me there. Gracias al Super Bruno por invitarme. I'll be doing the top entities beginning class and also the intermediate class there. Estaré haciendo la clase de Hablando con las Entidades, el comienzo, y también la clase de Hablando con las Entidades intermedia. Just a little bit quick information. So I've been doing Access for almost 12 years now. Entonces, un poco de información muy rápida. He estado haciendo Access Consciousness por 12 años ya. Top to Entities is actually the first specialty class that I attended. Hablando con las Entidades es, de hecho, la primera clase de especialidad que yo asistí. This is something that I've been practicing like for more than 10 years. Esto es algo que he estado practicando por más de 10 años. I facilitate a lot of classes in Asia. He facilitado un montón de clases en Asia. So this is the first time I'm doing it in that part of the world, in your world. Así que esta es la primera vez que estoy haciéndolo en su parte del mundo. Wow, that's super cool. I didn't know that. And it will be available live and online, both. Y estas clases estarán disponibles tanto presencial como online. But of course, I would love to see you live in person. It's way more fun. Pero obviamente me gustaría verlos a todos ustedes en persona porque es mucho más divertido. Okay, but of course, if for whatever reason traveling there is not easiest for you, yeah, you can do it online. Así que obviamente si es que, bueno, viajar no es la cosa más fácil para ti, puedes hacerla online. I'm so happy to meet all of you online today, tonight, and Estoy muy feliz de haberlos encontrado a todos ustedes online esta noche. I can sense the excitement in your world. I'm so happy about this. Puedo percibir Thank you. la emoción en su universo ahora y estoy muy feliz por eso. Yes. Muchas gracias. And I also hope I contribute to your world tonight in this Zoom. Y espero haber contribuido a tu mundo esta noche en este Zoom. Cool. Thank you. So I don't remember the date. So Bruno, you can let them know the date. Así que muchas gracias. La verdad no recuerdo las fechas. Las fechas de las clases, la clase de Hablando con las Entidades, el comienzo es de 2 días y medio. Y las fechas, ay, qué chingado, ¿cuándo chingados era la clase? José 13, es el 13 al 15 de octubre, la clase de El Comienzo. Y la clase intermedia es de un día y es el 16 de octubre. They are asking what does the intermediate class will has in it. Okay. Le pregunto ahora qué es lo que la clase intermedia tiene. So in the Es la beginning, intermedia, no la avanzada. yeah. Okay. In the beginning class, you learn all the tools. En la clase de El Comienzo tú aprendes todas las herramientas. In the intermediate class, you take whatever you have learned in the beginning class further. En la clase intermedia tú tomas todo aquello que aprendiste en la clase del comienzo y lo llevas mucho más allá. It has a manual. Tiene un manual.
with a lot of information in it, but it also depends on what you want to learn. Tiene mucha información, pero también depende de qué es lo que tú desees aprender. Sometimes in the intermediate class, we spend like half a day to talk about receiving. Realmente muchas veces, wow, sorry, that was mine. Muchas veces en la mitad de la clase intermedia, pasamos media clase intermedia hablando de recibir. You see, for example, in the beginning class, sometimes it's not easy to talk about receiving. You understand it as a concept, but it's still not that easy. Muchas veces en la clase del comienzo no se puede hablar mucho de recibir. Muchas veces como que lo entiendes como un concepto, pero aún así no se puede hablar mucho de ello. The intermediate class is actually quite advanced because the prereq is the beginning class and also the foundation class within a year. La intermedia, en cambio, es de hecho una clase mucho más avanzada, ya que como prerequisito tiene la clase de hablando con las entidades del comienzo y además el fundamento del último año. So people have more receiving, Entonces las personas tienen más recibir and instead of using the tools, now you're being the tools. y en lugar de usar las herramientas, estás siendo las herramientas. And it will prepare you to the advanced class if you desire to attend that. Y podrías inclusive prepararte para tomar la clase avanzada, si es que es algo que te gustaría. At this moment, it's only Shannon doing the advanced class herself. Y en este momento solo Shannon da la clase avanzada. The latest information that I have is the next advanced class will be in January next year. Y la última información que tengo es que la siguiente clase avanzada será en enero del siguiente año. So yeah, if you would like to attend the advanced class and you need the intermediate, this is a good time as well, I would say. Entonces, si te gustaría atender a la clase avanzada y requieres como prerequisito la intermedia, este es un prerequisito y esta es una gran oportunidad para eso. Okay, cool. Ok, gracias. Wow. Thank you, Pues everyone. bien, Thank you. chiquillos, muchas gracias a todos, muchas gracias. Chiquillos, cualquier información pueden pedírmela a mí, los registros lo hacen conmigo. Y bienvenidos todos a Quito Online. Thank you, Mr. Ryan. This has been amazing. Thank you. Thank you. So I hope to see a lot of you in a different Zoom or maybe live in person one day. So thank you. Bueno, pues espero volver a verlos a todos, tal vez en otro Zoom o presencialmente en Quito, por favor. Is Good the night to all of recording you. gonna, Hmm? is the recording, are you gonna give us the Yes. recording? Yes, I will upload this to my YouTube. Voy a subir esta grabación a mi canal de YouTube And then I will give the link to Bruno, and then Bruno can share it with you all if you want to rewatch. y luego le voy a dar el link a Bruno y si son buenos con Bruno, Bruno se los dará a ustedes. And share it with your friends as well. Y compártanlo con sus amigos también, por favor. All right. Thank you, everyone. Good night. Ok, gracias a todos. Que tengan una linda noche. Ciao, ciao. Bye bye.